Buenas tardes a todos. Entonces, me voy a presentar. Yo soy Marcos Niveiro, soy coordinador del equipo de homenajes y esta tarde los voy a estar acompañando en la moderación del evento. Estamos abriendo, esto se está contabilizando el 26º Encuentro Conversatorio para Homenajes 2020. Como ustedes bien saben, todos los años el Club de la Libertad viene realizando estos homenajes y este año lo hace todos los sábados a las 6 de la tarde. Antes lo hacía en PADI, ahora lo hace por temas de la cuarentena a través de la plataforma Zoom. Antes de comenzar el evento en sí, quería un recordatorio. Pueden solicitar un certificado que es gratuito para los socios y para aquellos que no son socios posee un costo de 200 pesos. Lo pueden pedir a través de nuestras redes sociales y los socios lo piden en el club. También les recuerdo los beneficios que poseen los socios del club, por ejemplo, los 20% de descuento en la compra de libros. Bien, voy a pasar a contextualizar un poco al personaje que vamos a homenajear en el día de la fecha, que es Milton Friedman. Milton Friedman fue un estadístico, economista e intelectual estadounidense, profesor en la Universidad de Chicago y fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, una escuela de economía clásica, defensora del free market, el libre mercado. Friedman nació en la ciudad de Nueva York el 31 de julio de 1912, fue fundador de la teoría monetarista, según la cual las fuerzas del libre mercado son más eficientes que la intervención pública a la hora de fomentar un crecimiento económico estable sin tensiones inflacionistas. Fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX, recibiendo todos los honores que se le puede otorgar a un economista. Friedman fue galardonado con el Premio Nobel en 1976 y más tarde con la Medalla Nacional de Ciencia por su desarrollo del modelo de consumo de ingresos permanentes y por su trabajo sobre historia y política monetaria. Friedman criticó también el gran tamaño del Estado, criticó el gran tamaño adquirido por el sector público en los países occidentales, denunciando la distorsión que la intervención estatal introduce en el funcionamiento de los mercados. Propuso desmontar el estado de bienestar y dejar que actúen libremente las leyes de la oferta y la demanda, volviendo a la pureza original del sistema que definiera Adam Smith. Recuperando viejas ideas, actualizó la teoría cuantitativa de la moneda, denunciando los efectos inflacionistas de las políticas expansivas keynesianas. La principal novedad que aportó la llamada Escuela de Chicago radicó en la importancia que daba la influencia de la masa monetaria en el crecimiento económico. Considerando la economía como una ciencia empírica, Milton Friedman y Anna Schwartz, en su libro Historia monetaria de los Estados Unidos, trataron de demostrar que la rápida expansión de la masa monetaria es la causa de la inflación, mientras que una brusca retención es la causa principal de la crisis más profunda. Otras obras destacadas de Friedman, en las que expuso sus teorías económicas, son Una teoría de la función del consumo, Dinero y desarrollo económico y Teoría de los precios. Escribió además obras muy divulgativas, escritas en colaboración con su mujer, por ejemplo, Capitalismo y Libertad para elegir. Ahora me gustaría convidarlos con un breve video que nos ayuda también a contextualizar un poco y a definir más las ideas de este filósofo, de este economista. Han sido por una parte los industriales y por la otra la mayoría de mis colegas académicos que terminan en el gobierno. Por razones opuestas, personas como Michael Harrington y mis colegas académicos quieren tener libertad. Quieren libertad de expresión, de escribir, para publicar e investigar, pero no quieren libertad para ninguno de estos terribles hombres de negocios. Pero los hombres de negocios son muy diferentes. Cada hombre de negocios quiere libertad para otra persona. Pero quiere privilegios especiales para sí mismo. Quiere un arancel del Congreso. Y el Congreso, bueno, la forma en que los diputados son elegidos es haciendo favores a los votantes. No creo que sea correcto plantear la situación en términos de industria versus gobierno. Por el contrario, uno de los motivos por que estoy a favor de menos gobierno es porque cuando hay más, los industriales se hacen cargo de él y los dos juntos forman una coalición contra el trabajador común y el consumidor común.
Creo que el comercio es una institución maravillosa siempre que tenga que enfrentarse a competencia en el mercado y no pueda salirse con la suya, excepto al producir un mejor producto a un costo menor. Por eso no quiero que el gobierno intervenga y ayude a la comunidad de negocios. Yo estaría en favor de la inmigración totalmente libre en una sociedad que no tenga un sistema público de bienestar. Con un sistema de bienestar como el nuestro, usted se encontrará con gente que inmigra para tener acceso al bienestar público y no para obtener empleo. Usted sabe y es muy interesante. Puede preguntarle a cualquiera. Antes de 1914, los Estados Unidos no tenía restricciones de inmigración. Estoy exagerando un poco, ya que había algunas restricciones para los orientales, pero en general la inmigración era libre. Si le preguntamos a alguien, a cualquier historiador o economista norteamericano, si esto fue bueno, todos dirán que sí, que fue extraordinario cuando teníamos libre inmigración. Si le preguntamos a alguien hoy día si deberíamos tener libre inmigración, todos o casi todos contestarán que no. ¿Cuál es la diferencia? Creo que solo hay una diferencia. Cuando teníamos libre inmigración, los inmigrantes venían a trabajar y se beneficiaba a todo el mundo. La gente que ya estaba aquí se beneficiaba porque conseguían trabajadores adicionales, trabajadores que podían trabajar con ellos, mejorar su productividad y les permitía desarrollar, aprovechar mejor los recursos del país. En cambio, hoy día, en que existe un sistema que implica una garantía gubernamental de ayuda en caso de necesidad, está confrontándose con un problema muy real. Sí, eso es verdad. Por eso, hoy en día, bajo las circunstancias actuales, usted no puede, desgraciadamente, tener libre inmigración. No porque la libre inmigración tuviera algo de malo en sí, sino porque tenemos otras políticas que hacen imposible dejar libre la inmigración. Pero votar en el lugar de votación es una clase de libertad muy diferente a votar en el mercado. Cuando usted vota en el lugar de votación, es importante, pero es muy diferente. Cuando usted vota por un programa. Y si está en minoría, pierde. No obtiene lo que quiere. Cuando usted vota en el mercado, cada persona obtiene lo que quiere. Si usted vota, digamos, yo voto por una corbata verde y obtengo una corbata verde. Usted vota por una corbata azul, obtiene una corbata azul. En la cabina de votación, si el 60% de nosotros vota por una corbata verde, usted tiene que usar una corbata verde. Pero el 40% puede tratar de influenciar la toma de decisiones por su Sí, cuenta. puede tratar de influenciar, claro, pero es un mecanismo muy naturalmente. diferente y menos eficiente para obtener el mismo rendimiento, los mismos resultados, de acuerdo con el gusto y preferencias personales. Ahí estaba el video. Ahora me gustaría pasar a presentar a los oradores. Contamos con Gabriel Pablo Ramírez, estudiante de Ingeniería, coordinador del grupo de índices, disculpen. Julio Elías es profesor del Departamento de Economía y Escuela de Negocios de la Universidad del SEMA, UCEMA, Argentina. También es director del programa de maestría en Economía en el UCEMA. Bueno, los tiempos de exposición, voy a recordar, tienen 15 minutos para desarrollar sus ideas, a los cuales se les puede agregar otros 5 minutos si es que les falta cerrar. Y a medida que los disertantes, esto ya es un mensaje más para el público, a medida que van desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas, pueden ir dejando inquietudes en el chat del Zoom, así en el final de las exposiciones se hace el debate, el conversatorio y se van contestando. Dicho todo esto, me gustaría darle la palabra al primer disertante. Primeramente, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y los temas que iba a pasar a desarrollar son un breve repaso por la biografía de Milton Friedman y sus logros, y el material bibliográfico que más me llevó a mí, más que nada por la innovadora idea de presentar a la vez el programa de televisión Libertad de Elegir. Primeramente, bueno, como dijo el presentador, Milton Friedman nació el 31 de julio de 1912, hijo menor de 4 hermanos, cuyos padres emigraron de Europa Central, ¿sí?, a tiempo para que Milton naciera como ciudadano americano con plenos derechos. Se recibió a los 16 años de la Escuela Superior de Rahway e ingresó a la Universidad de Rutgers en la ciudad de Nueva Jersey para estudiar matemática aplicada. En el año 1932 se recibe y en dicha universidad conoce a sus profesores Homer Jones y Arthur Burns. ¿Se me escucha bien? Ahí está. Dichos profesores lo incentivan a que estudie economía y Homer Jones interviene personalmente para que Milton reciba una
beca de posgrado en la Universidad de Chicago. Allí conoce a Rose Director en una clase de Jacob Wiener, ¿sí?, quien se convertiría en su esposa y con quien editaría libros en coautoría más adelante. En el año 1937 se une a la National Bureau of Economic Research, donde investiga la política monetaria fiscal del momento. Libros que deberíamos leer. Bien, continúa. Y allí asiste a Simon Kuznets en un trabajo sobre ingresos. Dicho trabajo le sería más importante, ya que le ayudaría a obtener su tesis doctoral en el año 1945. Del año 1941 al año 1943, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, trabaja en el Departamento de Economía y Hacienda de los Estados Unidos, asesorando a altos funcionarios. Se dedica más que nada a la investigación táctica y el diseño de armas. En 1945 nace su hijo David y presenta el trabajo con Kuznets, el cual sirve para su tesis doctoral. En el año 1953 se le otorga una beca Fulbright, con la cual pasa una estancia en Cambridge, donde había un gran debate en torno a las ideas keynesianas del momento. De este año y hasta el año 2003 aproximadamente, fue asesor de varios presidentes estadounidenses y de la primer ministra Margaret Thatcher. En el año 1963 se publica A Monetary History of United States de 1867 hasta 1960, en coautoría con Anna Schwartz, la historiadora de la National Bureau of Economic Research. En el año 76 gana el premio Nobel por sus contribuciones en el análisis del consumo y de la teoría e historia monetaria. En el año 1967, ya retirado de su docencia, se muda a San Francisco con su esposa y empieza a trabajar en el proyecto de Libres para Elegir. A dicho proyecto le dedica aproximadamente 3 años y en el año 1980 se emite la serie de 10 capítulos, a la vez que sale el libro con igual título. Dicho libro se convertiría rápido en bestseller y se traduciría a 14 idiomas. Si bien el libro es bastante amplio y tiene 10 capítulos en los cuales toca temas muy claros, muy bien explicados, debido al tiempo de la oratoria solo me tomé los capítulos que consideré más importantes. El capítulo 1 habla sobre el poder de mercado. Los inmigrantes, en todo tiempo que han huido de su país, buscan una mejor oportunidad de vida. Se encuentran con una cruda realidad, con una pobreza casi extrema, pero con una oportunidad real de prosperar. El ejemplo que Friedman cita es de Hong Kong, en el cual con 4,5 millones de habitantes ha hecho de un lugar que él denomina roca estéril uno de los mejores lugares con niveles de vida muy altos de casi toda Asia. El gobierno también juega un papel importante en esta isla, no por lo que hace, sino por lo que se ha evitado hacer, principalmente tratar de dirigir la economía del lugar. A veces puede parecer realmente desorganizado y un caos, ¿sí?, pero está altamente organizado bajo la superficie, como le dice, por las fuerzas impersonales del libre mercado. En el capítulo 2 se titula La tiranía de los controles, ¿sí?, y trata cómo el gobierno a lo largo de la historia
ha tratado de controlar la actividad económica. Cita los ejemplos de Inglaterra en 1700, de Japón y de India. En Inglaterra, particularmente, el contrabando se convirtió en un pasatiempo nacional. Alcohol, tabaco y toda aquella mercancía que tuviera altas tarifas o restricciones impuestas por parte del Parlamento eran contrabandeadas. En el año 1847, debido a la influencia de los seguidores de Adam Smith, el Parlamento británico decide eliminar todas las restricciones y tarifas sobre las importaciones, y la práctica muestra que en el año 1851 Inglaterra se había convertido en el lugar preferido de trabajo del mundo. Lo mismo sucede con Japón en el año 1867, después de la restauración Meiji. Con el arribo de los primeros comerciantes del este, el estándar de vida comenzó a mejorar muy drásticamente. Y Japón se convirtió en un lugar para las ideas y el desarrollo de nuevos productos. Tal es el caso del telar, de la costura, que Japón adoptó mediante el método Jacquard. En la actualidad, el caso más notable, contrario a esto, es el de la India, en el cual en 1948, tras recibir su independencia, los líderes de dicho país determinaron que había que proteger la industria manufacturera de la costura de la industrialización del siglo XX. Es por ello que el progreso en India ha mejorado levemente, y lo más notable de muchas aldeas es que los telares a mano se escuchan trabajar desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche. En el capítulo 8 se desarrolla la pregunta de quién protege realmente al trabajador. Popularmente se tiene la respuesta de que el sindicato es el principal hacedor de los grandes progresos que se han tenido, pero la realidad muestra una imagen totalmente contraria y una reversión por parte de estos a la época preindustrial. Un ejemplo de ello es el sindicato médico en Estados Unidos, el cual ha impuesto controles en la cantidad de médicos participantes, digamos, oficialmente del sistema médico, en los precios de los controles y en la protección de sus trabajadores sindicalizados. Todo esto lo ha hecho en nombre de la protección del paciente. Si bien las disputas entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados no siempre suele ser tan civilizada como es la de los médicos. En el año 1978, un grupo de trabajadores de una mina de carbón en Carolina del Sur continuó trabajando después de que el sindicato de trabajadores mineros llamó a un paro. Esa noche, un grupo armado de trabajadores ingresó al predio de la mina, incendió estructuras, quemó vehículos y pinchó cubiertas de auto. La pregunta que surge es cómo puede ser que el sindicato o los sindicatos tengan tanto poder sin el uso notable de la violencia, y es que ponen de su lado al gobierno federal. Es por ello que instalan sus oficinas centrales cerca de la fuente de poder, alias el Capitolio. Allí, tanto los trabajadores sindicalizados como los trabajadores públicos gozan de una fuerte protección. Un ejemplo que cita Friedman es sobre un trabajador público queriendo ser con justa razón despedido, y para ello se tomaron 19 meses y 27 pasos, o 21 pasos aproximadamente, lo cual es muy amplio. Esto demuestra que tanto el trabajo público como los trabajadores sindicalizados están protegidos muy fuertemente a costa de alguien más.
En el capítulo 9 se trata sobre la inflación y cómo curarla. Y la premisa inicial nos remonta a las épocas de las primeras colonias en las cuales el tabaco se utilizaba como dinero. Y el problema que surgió al cada vez cultivarse y cosecharse más tabaco. Los precios en términos del tabaco empezaron a aumentar. Y como siempre hubo legislaciones para tratar de controlar el problema y muy poco se logró con dichas regulaciones. Debido a este problema, la gente empezaba a pagar con su peor tabaco las deudas que tenía y a guardarse el mejor tabaco para vender en el exterior, lo cual llevó a juntar el tabaco en depósitos cuyos dueños emitían bonos según la calidad de dicho tabaco y dichos bonos se utilizaban como dinero. En la época actual tenemos el ejemplo de Japón en el año 1970, en el cual la emisión monetaria crecía rápidamente y, como se sabe, la inflación golpea, sus efectos son notables mucho tiempo después, debido a que el crecimiento monetario fue bastante alto en los años 71 y 72, cuando el gobierno tomó acción para desacelerar el crecimiento monetario y estabilizar la economía. En el año 73 hubo una muy fuerte recesión y hasta el año 78 el gobierno japonés no pudo tener los problemas controlados. En este sentido, Friedman hace una comparación entre la inflación y el alcoholismo. Los efectos adversos vienen después. Es por eso que existe una gran tentación de seguir bebiendo alcohol o, en este caso, imprimir billetes. Por otro lado, la cura es inversa. Viene con los efectos adversos negativos primero para luego tener sus efectos positivos. Pero no hay ninguna especialidad en Japón. Cualquier nación que tenga la voluntad de adherirse a un programa de crecimiento monetario gradual puede curar su problema de inflación a la vez que obtiene una economía próspera. En el capítulo 10 trata una premisa muy importante que es cómo mantenerse libre una vez logradas las condiciones de libertad. La respuesta más sencilla a esto es limitando el poder que se le da al gobierno para operar sobre nuestras vidas. Esto es algo positivo, según remarca Friedman, debido a que el poder en Estados Unidos está descentralizado y bastante fragmentado. Muestra así ejemplos del Departamento de Energía tratando de hacer que los ciudadanos puedan disminuir, ahorrar energía, mientras que el Departamento de Medio Ambiente busca conseguir aire más limpio utilizando energía de más, o que se deje de fumar. Muchos de estos sinsentidos, como llama Friedman, se cancelan entre sí, pero el efecto adverso que tienen es que sus costos no, y se van sumando. Dichos costos están pagados por los contribuyentes y ese dinero puede ser usado en lugar de pagar sinsentidos para satisfacer las necesidades del propio contribuyente de manera separada. Para mantener la libertad hay que hacer un claro énfasis en cuán peligroso es la centralización del poder y un reconocimiento de que dicho poder puede restringir las libertades de una manera más peligrosa de lo que uno puede notar a simple vista. Una de las formas de restringir ese poder que Friedman convoca es otorgarle un presupuesto acotado constitucionalmente
al gobierno en general para que éste ponga prioridades al tratar de obtener una rodaja de una torta acotada, en lugar de todo el gobierno en sí, unir fuerzas a expensas del contribuyente. Otra forma también muy importante es lograr un reconocimiento amplio sobre que el Estado debe tener solo las funciones básicas: proteger ante enemigos exteriores, mantener el orden interior y mediar en las disputas. Mediante esto, y lo que se consigue es que lo que se hace notar, mejor dicho, es que la cooperación voluntaria mediante el libre mercado y sus variadas formas es por lejos un mejor método de resolución de los problemas que tiene la sociedad, antes que entregarle el poder de la solución a un gobierno paternalista. Muy bien, excelente disertación, muchas gracias. Puede dar inicio el segundo disertante a su exposición. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación del Club de la Libertad, el gran amigo Alberto. Primero que nada, me gustaría compartir la pantalla, porque quería mostrar unos slides. Bueno, entonces, mi exposición, bueno, realmente excelente, la exposición de Pablo, brindándonos aspectos biográficos y también discutiendo las contribuciones de Friedman en su discusión en Free to Choose. Lo que yo voy a hacer es exponer un poco sobre lo que considero que es el legado de Milton Friedman. Considero que uno de los legados importantes de Milton Friedman fueron sus alumnos. Por eso quiero dedicar este homenaje al querido Valeriano García, quien falleció hace un mes y medio en María Juana, provincia de Santa Fe. Valeriano fue un gran economista de Chicago y un gran defensor de las ideas de la libertad. Fue alumno de Milton Friedman en los años 60 y poseía todas las cualidades de los mejores economistas de Chicago. En su Ellie Lecture de 2017, Esther Duflo, quien ganó el Nobel el año pasado, desarrolló la idea del economista como plomero, destacando la importancia de no solo la idea general de un problema, sino también la de tener muy claros los detalles. Valeriano García fue un gran plomero, fundador de la Fundación del Tucumán, pionero en la educación de la economía en la Universidad de Tucumán, coautor junto a Álvaro Sayé del influyente libro Dinero, Precios y Política Monetaria, director del Banco Mundial. Recorrió el mundo asesorando sobre temas económicos a gobiernos de más de 20 países, siempre armado de los principios que aprendió de Milton Friedman. Los incentivos importan, la utilización de la teoría económica para pensar en los datos. Este homenaje es para él. ¿Cuál es el legado más importante de Milton Friedman? Es sin lugar a duda una pregunta compleja sobre un hombre que realizó numerosas contribuciones y que tuvo una enorme influencia en las ciencias económicas y en la sociedad en general. Hace un par de años, en el Sayé Hall de la Universidad de Chicago, realizaron una hermosa exhibición sobre Gary Becker y Milton Friedman. En esa exhibición se destacaban numerosos aspectos del trabajo de Friedman y se encontraban exhibidas las distinciones más importantes que recibió a lo largo de su carrera, algunas de las cuales las mencionó Pablo. La medalla del Nobel, que le fue otorgada en 1976, justamente en el bicentenario de la riqueza de las naciones. La medalla Clark, otorgada en 1951, la medalla presidencial de la libertad y la medalla nacional de las ciencias, ambas recibidas en 1988. Es decir, que efectivamente estamos hablando de un hombre que realizó importantes y variadas contribuciones. Friedman fue un economista fundamental para el desarrollo de las ciencias económicas en el siglo XX. La revista inglesa The Economist lo describe como el economista más influyente de la segunda
en mitad del siglo XX, posiblemente de todo el siglo. Creo que muchos académicos dirían que la mayor contribución de Milton Friedman fue el monetarismo, o tal vez la teoría de la función consumo. De hecho, el premio Nobel a Milton Friedman fue, cito, por sus logros en los campos de análisis del consumo, historia y teoría monetaria, y por su demostración de la complejidad de las políticas de estabilización. En la celebración de los 90 años de Friedman en 2002, a la que tuve el honor de asistir, gracias a mi querido maestro Gary Becker, ahí estoy, ese soy yo, pueden ver que el tiempo casi no pasó para mí. Así que ahí estamos con Heckman, Víctor Lima, Milton Friedman, Gary Becker, Kitty Becker y Rose Friedman. En esa ocasión, Ben Bernanke señaló que, cito, entre los economistas, Friedman no tiene igual. Sus aportes a la economía son una legión, incluyendo su desarrollo de la teoría del ingreso permanente, su investigación en economía monetaria que cambió el paradigma y sus estimulantes ensayos originales sobre la historia económica y la metodología de la economía. John Cochrane va un poco más lejos y señala: la función consumo y las fundaciones monetarias de la inflación son tan importantes para la economía del siglo XX como el descubrimiento del ADN fue para la biología. Por su parte, Gary Becker destaca, y cito, Friedman fue un magnífico estadístico y un muy cuidadoso trabajador empírico. El libro sobre el ingreso en las profesiones seguramente se ubica entre los mejores estudios empíricos en economía, con una notable combinación de teoría, técnicas estadísticas y un cuidadoso análisis de los datos. Reformulando un poco la pregunta y siguiendo el pensamiento de Friedman, me puse a reflexionar sobre cuál fue la importancia de Milton Friedman para mí, como economista y como individuo. En un panel sobre desigualdad organizado en la Hoover Institution en 2015, Kevin Murphy, uno de los economistas más brillantes de la actualidad, señaló que el crecimiento de la desigualdad puede ser entendido en términos de las fuerzas económicas más básicas, oferta y demanda. Fui estudiante de Gary Becker, por lo tanto, no conozco otra cosa. En esta última idea se encuentra la contribución y el legado de Friedman que quiero destacar y que está plasmado en su libro Capitalismo y Libertad de 1962. Ahí una persona hace una pregunta sobre qué libro se recomiendan de Milton Friedman. Creo que Capitalismo y Libertad es un libro que vale la pena leerlo y que tiene mucha vigencia. En esta obra, Friedman muestra el enorme poder del análisis económico para pensar en políticas públicas y el enorme valor social que tiene la libertad individual. Cómo las personas, persiguiendo su propio interés, contribuyen al bienestar de toda la sociedad. La idea de que la libertad individual, la habilidad de las personas para perseguir su propio éxito, contribuye al bienestar de todos, mostrando la eficacia del libre mercado como un medio para organizar los recursos y un gran escepticismo en la intervención del gobierno. Su fuerte escepticismo en la intervención del gobierno se refleja en esta frase. Fue muy lindo ver el video de Friedman. Ahora agrego algunas frases de él. Si pones el gobierno federal a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habrá faltante de arena. Otra. Mucha gente quiere el gobierno para proteger al consumidor. Un problema mucho más urgente es proteger al consumidor del gobierno. Milton Friedman fue un maestro en la aplicación de los principios básicos de economía para analizar y guiar el diseño de políticas públicas, con la premisa de que a las políticas no hay que evaluarlas por sus intenciones, sino por sus resultados. La elaboración de sus propuestas de política se basa en la idea de que la competencia mejora el bienestar de los consumidores
y en que las personas conocen sus propios intereses mejor que los funcionarios del gobierno o que cualquier otra persona u organismo. Con estos principios, Friedman mostró, por ejemplo, que el servicio militar obligatorio era básicamente un impuesto sobre los reclutas que podían elegir otra carrera mejor paga en el sector privado y propuso un servicio militar voluntario. Desde la década de 1950, Friedman argumentó a favor de los sistemas de libre elección de escuelas y de vouchers como una forma de introducir la competencia y mejorar la educación. Al respecto, Friedman sostenía que el gasto en educación será más eficaz si se basa en la elección de los padres y en la iniciativa privada, los pilares del éxito de nuestra sociedad. En todos los casos, Friedman primero analizaba cómo se comportan los mercados en respuesta a una política pública en particular, incluyendo cómo los participantes responden a cambios en sus incentivos y los efectos de desplazamiento que producen las intervenciones del gobierno. Todas estas aplicaciones de economía eran discutidas en su famoso curso de teoría de los precios de la Universidad de Chicago, el 301. Cuenta Robert Lucas que Friedman empezaba cada clase con una pregunta de actualidad. Este curso tuvo una gran influencia sobre el enfoque a la economía de grandes economistas, como Gary Becker, Robert Lucas y Eugene Fama. Gary Becker fue uno de sus alumnos más prolíficos. Tomó la antorcha de Friedman y desde muy temprano se planteó el desafío de evaluar la robustez y el alcance del enfoque económico, aplicándolo a una amplia variedad de problemas sociales que la mayoría de ellos eran estaban afuera de los límites tradicionales de la economía, como ser el matrimonio, la fertilidad, la delincuencia, la discriminación racial, el uso del tiempo, las interacciones sociales y la drogadicción. Un último aspecto del legado de Friedman que deseo destacar es el de su enorme labor en la difusión de la, y entre paréntesis agrego, de la buena economía, y su firme creencia en el poder del debate, tanto en el ámbito académico como en el de políticas públicas. El siguiente es un ejemplo de uno de sus famosos debates. Un general testificando ante la comisión para evaluar la posibilidad de implementar el servicio voluntario, el servicio militar voluntario, denunció la idea de Friedman diciendo que no deseaba dirigir un ejército de mercenarios. Milton Friedman lo interrumpió y le dijo: «General, ¿usted prefiere comandar un ejército de esclavos?». El gran legado de Milton Friedman es haber mostrado el poder del análisis económico tanto en el ámbito académico como en el ámbito de políticas públicas. Su legado está vivo y ciertamente se encuentra en el corazón de la maestría en economía que dirijo en la Universidad del SEMA, en donde tenemos el convencimiento de que el enfoque económico es una herramienta poderosa para entender el mundo que nos rodea. El análisis económico brinda una serie de herramientas que permiten analizar diversos temas desde una perspectiva tanto positiva como normativa. La premisa es que el entendimiento de un conjunto de principios económicos básicos resulta de gran utilidad para analizar una amplia variedad de problemas económicos y sociales. Este creo que es uno de los legados más importantes de Milton Friedman. Muchas gracias. Vamos pasando a la instancia de preguntas. Pueden ir dando a través del chat o pueden levantar la manito también que tienen ahí en las opciones para ir haciendo distintas preguntas a los disertantes. Me gustaría arrancar, Marcos, si se puede. Bueno, no, le quiero preguntar a Julio si él considera, porque aparte que estudió estas cuestiones, también estudió a otros autores y ha tenido por ahí la oportunidad de hacer comparaciones que en el mundo de las ideas de la libertad son a veces objeto de, inclusive de debate más allá de lo académico.
y me gustaría conocer un poco su visión sobre lo que fueron esas discusiones que en su momento, cuenta la leyenda, tuvieron Mises y Friedman en estas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver en realidad cuestionamientos a veces inclusive hasta más ideológicos que económicos, ¿no? Tenían que ver más con percepciones del mundo de las ideas, de los valores, y me gustaría conocer un poco tu mirada, porque es un debate muy contemporáneo para los jóvenes particularmente, que ponen a Friedman de un lado y a los austríacos en general del otro, como si ahí hubiera una especie de controversia sin resolver. Me gustaría un poco tu mirada sobre eso, Julio. Mirad, a ver, yo no conozco ese debate en profundidad. De hecho, te cuento algo, digamos. A ver, hace que espero que agregue, ¿no? O sea, mi respuesta es no sé, pero te cuento, digamos, algo de mi experiencia que tal vez agrega algo. A ver, hace unos años me invitaron a participar de un debate que era entre los austríacos y la Escuela de Chicago. Era en Rosario, ¿no? Era previo un coloquio Liberty Fund, ¿no? Entonces era el primer coloquio que asistía, entonces había una conferencia antes, y la idea era que cada uno representaba un economista. Entonces yo representaba a Gary Becker, y estaba Ale Rodríguez, también del SEMA, que él también es graduado de Chicago, y él representaba a Lucas, ¿no? Y después había Cavieses también por la Escuela de Chicago, y después estaba Venegas Lynch, Martín Krause y Gabriel Zanotti, me parece que eran los otros que estaban por los austríacos. Entonces ahí Ale Rodríguez, cuando empezó su exposición, él dice, bueno, ustedes tienen una gran ventaja, dice, porque ustedes conocen perfectamente la Escuela de Chicago, que es el mainstream, y nosotros no sabemos nada de la escuela austríaca, muy poco, ¿no? Pero bueno, sacando eso, ¿no? O sea, como un comentario... No, yo creo, a ver, yo te digo lo que creo que para mí, lo que me parece que tiene una vigencia muy fuerte de la escuela austríaca, de Hayek en particular, yo creo que es el paper de Hayek, que es el uso del conocimiento en la sociedad. Ese creo que es una obra fundamental. Cuando yo estudié en Chicago, fue hace 20 años, en prácticamente todas las listas de lectura de teoría de los precios estaba ese paper. Y yo creo que continúa estando en la lista de 301, el curso que le mencionaba, que hoy en día lo dicta Kevin Murphy, que justamente ese trabajo muestra, digamos, que el sistema de los precios es el mejor sistema para aprovechar toda la información dispersa que hay en la sociedad. Ahora, yendo un poco a lo que vos mencionabas, lo que yo entiendo que es un poco el debate, considero que una parte también tiene que ver con una cuestión metodológica, ¿no? Digamos, en particular, por ejemplo, en ese debate, me acuerdo que una persona del público me dice, yo lo que había hecho era poner esa imagen que puse de Gary Becker en la que se ven todas las ecuaciones atrás. Entonces me dice la persona, bien, me dice, mira, dice, yo una vez entrevisté a James Buchanan y le pregunté qué opinaba del uso de la matemática en la economía. Y me dijo que no tenía ningún sentido. Entonces yo le respondí, le digo, para responderle el comentario, voy a usar a uno de los miembros más prominentes de la Escuela de Chicago, Jorge Luis Borges, y su paper, Funes el Memorioso, ¿no? Entonces, en el que justamente, ahí la idea es, él supone, digamos, una persona que tiene una capacidad, ¿no?, infinita de memoria, de percepción de la realidad, y dice, bueno, una de las implicancias es que no tenía poder de abstracción, y entonces no podía pensar, porque para poder pensar es necesario abstraerse. Y Alberto Venegas Lynch se acercó al final y me dice, lo de Borges fue una puñalada baja, me dice. Pero bueno, pero es un poco
un comentario. La verdad que no conozco en profundidad ese debate y prefiero no hablar de cosas que no sé, pero quería comentar esto que me parece que puede contribuir algo a tu pregunta. No sé si alguien quiere agregar algo al respecto. Una pregunta para Julio. A ver. Entonces me hacen una pregunta. En esta escuela de Chicago, Friedman dedicaba gran parte de su tiempo a refutar las ideas del keynesianismo, como se suele leer. A ver, yo creo que hubo una etapa, justamente en este libro de Valeriano García y Sayé, que justamente es un libro, en su momento era un libro de texto que se usaba en cursos avanzados de monetaria. Ahí justamente está toda esta discusión, lo que se llama, digamos, la contrarrevolución, ¿no? Hubo una parte importante, yo creo, digamos, el periodo de los 50, 60, en el cual yo diría que no era solo Milton Friedman, sino que era todo un programa de investigación que justamente dedicado, por ejemplo, a mostrar la estabilidad de la demanda de dinero, ¿no? Que eso es algo fundamental para el monetarismo. Entonces, en esa época se escribieron muchísimas tesis en Chicago que eran estimaciones de la demanda de dinero. Después también la teoría de la función consumo, en donde se discute esta idea del ingreso permanente. Ahí también hay digamos, de alguna manera una refutación, ¿no? a todo lo que eran las ideas, yo diría más que las ideas, las políticas basadas en estas ideas keynesianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta importante tenía que ver con la propensión a consumir, es decir, ¿qué pasa si el gobierno te da 100 pesos ahora? Por ejemplo, ahora, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Te dan 100 pesos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué fracción? Y que ocurrió lo mismo en Estados Unidos cuando se inicia la crisis, ¿no? de 2008. Ahí George Bush hace una devolución de impuestos, ¿no? Que hace una devolución, te podían devolver hasta $2.000, $4.000, y ahí ¿cuál era la idea? Era justamente alentar el consumo. Entonces ahí la pregunta es, bueno, por cada $100 que te den, digamos, acá esa pregunta no tiene sentido, pues $100 no te van a dar, pero bueno, pero por cada dólar que te den, ¿cuánto va a gastar la persona? Y bueno, hay una idea sería, bueno, cada dólar que te dan vos gastas el dólar. Y bueno, Milton Friedman dice, no, pará, digamos, o sea, la decisión de cuánto consumir no depende solo de tu ingreso corriente, depende de alguna medida de lo que sería lo que él le llama el ingreso permanente, que hay varias maneras de medirlo y de estimarlo. Entonces yo creo que está ese aspecto, eso yo creo que es su etapa bien académica, ¿no? En la cual él justamente, usando las herramientas de economía, pero ahí nuevamente, para mí, ahí no hay ideología, o sea, no hay una cuestión ideológica de él. Ese era su programa, era un programa de investigación donde él justamente, yo creo que él ahí sienta las bases. Yo digo, la economía de Chicago, que yo mencioné ahora, yo creo que un poco, y era lo de Friedman, la de Friedman, ahí hay dos pilares, creo. Uno es los incentivos importan. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso le da predicción, ¿no? Le da poder de predicción a la teoría. Y el segundo es teoría para pensar en los datos, teoría económica. Yo creo que lo que agrega Gary Becker, que es lo que a mí me gusta llamar como enfoque económico extendido, es que él lo que hace es, justamente, él introduce la idea que la teoría económica sirve para entender cualquier tipo de problema, pero todo tipo de problema, la familia. Por ejemplo,
Al Harberger, que puse la foto ahí, no sé si lo reconocieron, que está junto a Milton Friedman ahí como, donde decía la escuela de Chicago, en esa tipo portada de New Yorker. Al Harberger, que nos visitó hace unos años, él me dice, en uno que lo estaba acompañando en el auto un lugar, me dice, mirá Julio, vos siempre que tengas un problema, lo primero que tenés que, no importa qué tipo de problema, personal o puede ser un problema económico, estás pensando en un problema económico, vos lo primero que tenés que hacer es identificar la oferta e identificar la demanda. Yo creo que esta idea de, y fue Gary Becker el que, entonces ese es lo que yo le llamo el tercer pilar, ¿no? Entonces, yendo de nuevo un poco a tu pregunta, yo diría, esa es la etapa, de alguna manera, que hay como, nuevamente, mostrar que muchas de las teorías que estaban basadas en estas ideas keynesianas, en realidad no eran acertadas, digamos, no se convalidaban en los datos, ¿no? Ese es un aspecto. Ahora, creo que después él tiene otra parte muy importante, ¿no? Que él la desarrolla de forma paralela, pero ya después, cuando él se retira de la Universidad de Chicago, en el año 76, me parece que fue, él ya se comienza a dedicar de forma plena a lo que es justamente el debate por las ideas de la libertad, digamos. Entonces, y ahí yo ya no creo que sea una cuestión keynesiano versus monetarista, yo creo que ahí ya es una discusión que tiene más que ver con justamente la creencia de cuál es el mejor mecanismo para resolver los problemas de la sociedad. Entonces, yo le doy unos ejemplos, no me quiero extender tanto, pero les doy unos ejemplos. Por ejemplo, si uno ve contribuciones, si uno ve las contribuciones pensando en los premios Nobel de Economía, entonces, por ejemplo, Stiglitz, una contribución importante tiene que ver con la asimetría de información, digamos. Entonces, él te dice, mirá, si hay asimetría de información, el mercado ya no es el mejor asignador de recursos. Entonces, ahí hay un lugar para la intervención. Por ejemplo, el mismo Paul Krugman, digamos, las teorías de comercio internacional de Paul Krugman están basadas en competencia monopolística y puede haber un lugar para la intervención del Estado. Más recientemente, en realidad no más recientemente, primero le dieron, bueno, más recientemente el premio Nobel a Richard Thaler, ¿no? Que él tiene la idea esta de que del paternalismo libertario, que hace falta, digamos, una pequeña intervención, no tan invasiva, pero siempre. Y un poco para cerrar, Kahneman, que ganó el premio Nobel en el 2002, si ustedes leen, él tiene un libro muy interesante que se llama Thinking Fast and Slow. Entonces él ahí en la conclusión, él dice, el supuesto de racionalidad que hace la escuela de Chicago es ideológico, dice. ¿Por qué? Porque justamente si uno supone que los individuos son racionales, entonces casi no hay rol para el Estado. Y a mí me parece muy interesante esa discusión, ¿no? Es una discusión. Y yo creo que ahí él tomó el combate, digamos. Él fue ahí al terreno a combatir por la idea de la libertad, porque yo creo que al final me parece que es muy importante lo que dice Gary Becker. Gary Becker dice, en una entrevista que le hacen en el New Yorker, muy buena, que se le hizo John Cassidy, del New Yorker, él dice, normalmente el economista detecta una falla de mercado, después analiza cuál sería la política para solucionar esa falla. Y después dice, el gobierno tiene que hacer eso. Ahora, eso es una visión muy naif, porque el gobierno nunca termina haciendo lo que supuestamente el economista obtuvo en el modelo ese matemático. Entonces, lo que él dice, ¿puede haber falla de mercado? Sí, pero la falla de gobierno siempre es peor. Es decir, el gobierno siempre lo va a hacer peor. Y eso me parece que es un concepto bastante fuerte y que creo que ese es el Milton Friedman, que ahí ya nuevamente no tiene que ver con el keynesianismo. Yo creo que ahí es intervencionismo
versus libre mercado. Tengo varias cosas ahí, Julio. La primera es que tengo un par de preguntas más, estamos con poco tiempo. Quiero darle la palabra a Hernán Alcolea para que te haga la pregunta a viva voz. Quiero pasar un par de avisos antes. Me avisan que el doctor Juan Antonio Zapata, que fue alumno de Friedman, está aquí. Está. Juan. Está por ahí con la foto por ahora, lo que parece que lo vi un poco más que lo quiero... en la cámara. ¿Sí? Juan. Dicen que fue alumno de Friedman, vos me corroborarás esto. Otro aviso parroquial que quiero pasar es que pegado a la finalización de este homenaje, para aquellos que tengan interés en quedarse un rato más, vamos a estar homenajeando a Juan de Mariana, así que si tienen interés se pueden quedar un rato más, pero le paso la palabra a Hernán, que tiene una pregunta para hacer. Te escuchamos, Hernán, así lo aprovechamos un rato más a Julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y agradecido por esta conferencia y por permitirme hablar. Bueno, un poco fue respondido por Julio lo que yo iba a preguntar, entonces aprovecho este momento para hacer cierta acotación al respecto y agrandar el panorama de Milton Friedman. Y que fue para poner en contexto qué sucedía a fines de los 60, principios de los 70, incluso fines de los 70, principios de los 80, donde él sale de la Universidad de Chicago, empieza a dar una batalla pública por sus ideas, y en ese libro que, por supuesto, desde el punto de vista académico probablemente no haya sido el más elevado, pero desde el punto de vista de la práctica en el común de la gente, y en aquel momento yo era muy joven y influyó muchísimo sobre mi pensamiento, incluso el actual, fue el Free to Choose, ¿no? Libre elección, que abrió todas estas ideas y nos dio una herramienta para la verdadera batalla cultural, que en este momento, lamentablemente, por no tener líderes de ese tipo, la venimos perdiendo. Milton Friedman nos dio los elementos para luchar contra el keynesianismo, contra el socialismo, y la discusión en aquel momento entre los liberales era si eras de la escuela de Alemania, la de escuela austríaca o la escuela de Chicago, y la escuela de Chicago siempre era un poco estigmatizada por el monetarismo, porque se manejaban las masas monetarias, y Hayek, del otro lado, con la escuela austríaca, que era la más perfeccionista e idealista y quizás utópica, decía que no había que manejar, y en eso nos debatíamos todos. Y yo soy del común de la gente, o sea, yo vengo de la actividad privada, después ya más hace años me tocó ser concejal y funcionario público, y la verdad que en Milton Friedman siempre he encontrado una fuente de inspiración y de manejo, porque las palabras de él, en el sentido que por buenas que sean algunas medidas que toma el Estado, siempre un error es mucho más grave que los errores que comete el libre mercado, han sido un norte que yo no he perdido, inclusive estando dentro de la función estatal en forma circunstancial. Por lo tanto, creo que inclusive en aquella época, en la década del 80, al principio, logró que el Chile de hoy, a través de Hernán Vigi, que fue también un alumno de la Escuela de Chicago, el Chile de hoy es gracias a esas ideas y a esa impronta de Milton Friedman. A nosotros quizá en la década del 90 nos faltó lo que hoy nos puede dar López Murphy, que es la parte institucional para completar las ideas económicas y poderles dar un sostenimiento en el tiempo en la Argentina que tanto queremos. Así que bueno, era este pequeño introito que quería yo dar, y gracias Alberto por darme la palabra, muy amable. Muchas gracias, Hernán. No sé si querés aportar algo, Julio. Paso otra vez el aviso, porque además ya estoy viendo a los oradores del próximo homenaje, que insisto es para Juan de Mariana, y la invitación para que se queden un rato más, aprovechando el sábado a la tarde. Los vamos a tener a Edgardo Sagula y a Gustavo Asperue hablando sobre otro grande de otra época, que es Juan de Mariana. Pero en este caso quiero darte la oportunidad, Julio, de si querés completar algo respecto a lo que dijo Hernán, o agregar, y con esto cerraríamos un poco el homenaje a Milton Friedman. Comparto lo que dice Hernán y me alegro mucho, digamos, que haya dicho esto y que lo haya mencionado. Comparto totalmente. Yo creo que realmente él, por eso mencioné en una parte, mencioné ese aspecto de él del debate, entonces de esa capacidad para debatir y para transmitir las ideas.
Free to Choose realmente fue algo muy, pero muy fuerte, que permitió llegar a toda la sociedad, digamos, con las ideas de la libertad. Y tiene una importancia fundamental, creo. Él en el debate que mencioné un poco, era realmente una persona que, a ver, Robert Solow, el keynesiano con el que él debatía, cuando falleció Milton Friedman, hicieron un simposio en un journal que era si íbamos a volver a tener un Milton Friedman. Y Robert Solow dice no, y por suerte, ¿no? Entonces él dice que discute distintos puntos, pero él dice, lo recuerdo en el debate, dice, realmente, dice, fue el expositor en debate el más grande del siglo XX, seguro, digamos, la capacidad que tenía para el debate, digamos. Entonces él dice, yo siempre lo recuerdo exponiendo con su cara sonriente, un gran guerrero, luchando, exponiendo sus ideas. Y él me decía a mí, Bob, no te entiendo. Dice, cuando yo en realidad sabía que me estaba diciendo, Bob, ¿cómo puede ser tan estúpido? Pero no lo decía. Entonces, él realmente tenía una capacidad impresionante, digamos. Entonces, yo creo que ahí es donde, y comparto con Hernán, yo creo que no apareció, digamos, una figura, y también ahí con Solow, creo que comparto eso, creo que es muy difícil que pueda aparecer alguien así. Yo digo, yo lo conocí gracias a mi queridísimo maestro Gary Becker, que realmente la generosidad que tenía, que yo tuve la posibilidad de conocerlo a él, y entonces, estuve en otra ocasión, y con esto te cierro, Alberto, porque no te quiero robar. Entonces, una vez que estábamos en la Universidad de Chicago, estaban haciendo un documental sobre Friedman. Entonces, llaman para hacer como de extra, ¿no? O sea, aparecer ahí mientras filmaba, o sea, como, entonces venía Friedman y nosotros estábamos ahí y hablábamos. Pero era simplemente para filmar. Y apareció él y nos entró a hacer preguntas, pero no sabe lo que era, o sea, y con 90 años. En esa misma, cuando se celebró los 90 años, o sea, durísimas las preguntas, ¿no? Y cuando se celebraban los 90 años, Ben Bernanke expuso y Robert Lucas era el moderador. Entonces, perdón, era Taylor, ¿no? Era Taylor, entonces, con la Taylor Rule. Entonces, Lucas, que era el moderador, le dice a Friedman, dice, Milton, a vos esto no te debe gustar, porque él propone, digamos, manejar la tasa de interés, y vos sos la idea de la cantidad de dinero. Y le dice Milton Friedman, es lo mismo, dice, vos fija el precio, se fija la cantidad, fija la cantidad, se fija el precio. Así que es lo mismo. Entonces, pero bueno, un poco para transmitir eso, pero comparto, Hernán, y me gustó mucho tu comentario. Yo creo que hay una importancia, un valor social enorme de esa labor de Milton Friedman, y que también mostraba, yo creo, su gran preocupación por los que menos tienen. Esa es la realidad, porque toda su discusión siempre estaba basada en pensar en los que menos tienen, digamos, y cómo los que supuestamente dicen querer ayudar a los que menos tienen, al final los terminan perjudicando. Y quiero saludar a Juan Antonio Zapata. Juan. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todo. Sí, yo tuve la suerte de ser alumno de Friedman cuando estudié en la Universidad de Chicago, y bueno, era una personalidad muy atrayente, tenía una lógica impecable, un respeto enorme por los alumnos, pero enorme. Entonces a uno lo hacía sentir muy bien, y bueno, era una persona siempre colaborando con tesis y con ideas y con seminarios, etcétera.
Realmente fue el gran economista, digamos, de la mitad del siglo XX, digamos, y con gran influencia en todo. Así que, bueno, por ese motivo yo quería, digamos, asistir a esta reunión y te agradezco, Julio, el comentario ahora. Muchísimas gracias, Juan, también por su participación. La verdad, para nosotros es un honor tenerlo a cada uno de ustedes. Yo quiero agradecerle a Pablo su participación, a Julio también por su participación en este encuentro. Nos quedaríamos seguramente toda la tarde conversando. No quiero faltarle el respeto a los oradores que vienen y la invitación a que sigamos reflexionando sobre los temas que aportó y las ópticas que nos trajo como legado Milton Friedman, que son muchas, y que por supuesto un homenaje de este tamaño no alcanza para recorrer para nada su obra, así que agradecido con ustedes. Y aquellos que tengan ganas y voluntad de quedarse un rato más con nosotros, los invito para que escuchemos un poco sobre Juan de Mariana. Tenemos dos oradores de primer nivel, Edgardo Sadula y Gustavo Asperué, abordando un personaje de otra época, de otras características, por cierto. Así que Franco Ezequiel Romero, te escuchamos como moderador del evento que empieza. Gracias a todos los que nos acompañaron. Ojalá se queden un rato más con nosotros. Franco.